Hoy te platicaré del levantamiento de un cártel en contra del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán. Lo que pasa en Michoacán comenzó con el reporte de hombres armados atacando a policías municipales en Gabriel Zamora. Minutos más tarde comenzaron a llegar más reportes en otros puntos del estado, como narcobloqueos en carreteras que comunican con Zamora, ataques a la Guardia Nacional en Mixlán de los Herbores, Numarán, Vistahermosa y Zamora, y balaceras en Capula e inmediaciones de Morelia. Esta oleada de ataques de delincuentes dirigidos principalmente a elementos federales y a policías estatales ha abierto la pregunta del qué molestó tanto a la delincuencia organizada y qué cártel es el que decidió alzarse en contra de las autoridades. En este video te platicaré de todas estas agresiones y de los operativos que, según ha trascendido, pudieron haber molestado a grupos delictivos. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Elementos del ejército han sido desplegados a las zonas en donde la delincuencia organizada realizó ataques múltiples en Michoacán. Todo esto ha ocurrido en varios puntos del estado de Michoacán entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Al momento en que estoy haciendo este video hay un caos por parte del área de comunicación de los tres niveles de gobierno. No existe un reporte final de cuántas agresiones fueron, en dónde, contra quiénes, cuál es el balance, ni mucho menos las causas. De tal forma que este video lo he organizado en dos partes. En la primera te iré detallando una a una las agresiones registradas y en la segunda parte revisaremos qué fue lo que provocó el enojo de la delincuencia organizada como para levantarse en armas en el estado de Michoacán contra elementos federales prácticamente de manera coordinada. Así que comienzo con la primera acción registrada en Michoacán. Esto que ves en pantalla ocurrió la mañana de ayer miércoles en la carretera Uruapan-Lombardía, localidad de Barranca Honda, municipio de Gabriel Zamora. Estos elementos del ejército mexicano se estaban trasladando a un punto en la carretera en donde elementos de la policía municipal fueron atacados por sorpresa por un grupo de hombres armados. Para cuando los soldados llegaron al punto de la agresión, los delincuentes ya habían huido. Aquí hubo 5 policías heridos, uno fue dado de alta ayer mismo y los otros 4 fueron reportados como fuera de peligros. Justo sobre este tema te traje este video ayer a este canal, en donde te platiqué del operativo hecho después de esta agresión, pero también de los operativos previos por la alta actividad de la delincuencia organizada en la zona. Te voy a dejar la liga en la caja de comentarios de esta transmisión por si te interesa ver el inicio de toda esta historia a detalle. Después de esta agresión, minutos antes de las 4 de la tarde, fueron registrados 2 narcobloqueos en las carreteras federales Zamora-Ecuandureo y Zamora-Villanda. Para las 9 de la noche con 47 minutos de ayer, la Guardia Nacional División Carreteras informó que ya había sido abierta la circulación. Otra agresión ocurrió en Ixtlán de los Herbores, en donde un grupo armado identificado con el cártel Jalisco Nueva Generación emboscó a la Guardia Nacional. De manera extraoficial se ha informado que aquí hubo 2 agentes y 3 civiles heridos. Casi de manera simultánea fue reportado otro enfrentamiento entre delincuentes y autoridades, aunque en el municipio de Numarán. Aquí un grupo delictivo atacó a personal de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Se sabe que las autoridades repelieron la agresión. Sin embargo, aquí no se sabe cuál fue el balance, aunque sí existen rumores de un elemento de la Guardia Nacional asesinado, así como un oficial y un civil heridos. Mira, bolas. Más tarde llegó otra agresión en Zamora. Aquí hombres armados con fusiles de asalto abrieron fuego en contra de la base de la Guardia Nacional que se encuentra en la colonia Lindavista. Se sabe que aquí los elementos federales repelieron la agresión, aunque no existe tampoco un reporte oficial ni de heridos ni de muertos.
Se lo apaga todo. Se fue el colín. Te recuerdo que hay una encuesta en este momento para la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Te invito a que la respondas. La pregunta es: ¿debería el gobernador cancelar su evento con Sheinbaum para atender la seguridad en Michoacán? Escucha el video completo y entonces podrás responder. Si no estás viendo la transmisión en vivo, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Para la medianoche llegó el reporte de un ataque de hombres armados contra elementos de la Guardia Nacional y policías municipales en Vistahermosa. Agresión de la que no se sabe prácticamente nada, salvo que existió, que ocurrió. Entre la noche y la madrugada también hubo bloqueos carreteros en la localidad de El Llano, en el municipio de Zamora, con hombres armados con ropa tipo militar y, según testigos y la prensa local, con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras que en la carretera libre Zamora-La Piedad también fue reportado un bloqueo con un autobús robado, y en la carretera Pátzcuaro-Morelia fue reportado un ataque a tiros en la zona de Capula. Por todos estos casos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán hizo esta publicación que te estoy mostrando en pantalla, en donde asegura que fueron movilizados elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para tratar de garantizar la seguridad en la entidad, aunque el tuit hace referencia exclusivamente a Morelia. Esa publicación vino acompañada de estas fotografías que estás viendo. Y sobre precisamente la movilización de estos elementos. Prácticamente esta ha sido la única postura oficial sobre todo lo ocurrido entre ayer y hoy, salvo por estas fotografías publicadas también por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ayer, en donde informaron de la visita del secretario de Seguridad Pública Estatal a los policías municipales atacados por sorpresa ayer en Gabriel Zamora, que fue la primera de todas las agresiones que te acabo de enlistar, en donde resultaron heridos por balas 5 municipales, uno de los cuales ya fue dado de alta, y los otros 4, al menos el reporte hasta ayer, era de que continuaban en el hospital, pero fuera de peligro. Ahora bien, ¿por qué se desató toda esta ola violenta en el estado de Michoacán? Aunque las autoridades no lo han informado, sí existen algunas hipótesis interesantes. El diario El Universal, por ejemplo, asegura haber consultado áreas de inteligencia que afirman que todo esto es una reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en estos municipios en protesta por el despliegue de fuerzas federales y estatales en la región. Despliegue que tiene como objetivo detener a líderes delictivos. En tanto, otros medios aseguran que es una respuesta a un operativo específico, a uno realizado el pasado martes 14 de noviembre, para presumiblemente detener a Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y acusado de secuestrar también a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. De manera oficial, las autoridades no dijeron contra quién estaba dirigido ese operativo. Sin embargo, sí señalaron que iban en contra de un líder delictivo de la zona. Pero en esa ocasión no lograron ninguna detención, aunque sí aseguraron felinos encontrados en un cateo en Tanduato, un cachorro de león, un tigre y una pantera. Aseguramientos que fueron presumidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán literalmente como un orgullo. Te mostraré un video de ese aseguramiento. Observa el tamaño del operativo desplegado, la cantidad de agentes, de vehículos usados que iban evidentemente por un líder delictivo, pero regresaron únicamente con 3 felinos. Ahora bien, ¿qué ha dicho el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, ante esta oleada de violencia en la entidad? Sobre este tema no se ha pronunciado en las últimas 24 horas y de hecho esta ola de violencia lo agarra hoy en la Ciudad de México, a donde viajó para participar en un evento político junto a Claudia Sheinbaum. Justo por ello es que he hecho la encuesta. ¿Consideras que el gobernador debería de cancelar o regresarse de este evento
para atender el tema de seguridad? Responde la encuesta si estás en vivo y si no, déjame tu opinión en la caja de comentarios. En tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se ha pronunciado al respecto debido a que se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, la última vez que hizo alusión a un caso similar al que está ocurriendo sucedió el pasado 28 de agosto. En aquella ocasión, la delincuencia organizada también provocó varios bloqueos y encabezó balaceras de manera simultánea en varios puntos de Michoacán. En el discurso, el presidente acusó que todo era un acto propagandístico de la delincuencia organizada, pero en los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a más de 1,200 elementos del ejército en la zona ante la preocupación evidente de lo que estaba ocurriendo, un despliegue que actualmente ocurre también luego de los enfrentamientos de las últimas horas. Esto que verás a continuación data del 28 de agosto y refleja lo que el presidente cree o dice creer sobre la violencia que impera en Michoacán. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y doy por terminada la encuesta. Gracias. Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, 2 incendios en Oxxos. Ya, básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional